Buenos días, mis amados hermanos, y a todos quienes nos pueden mirar y escuchar a través de este medio. En este devocional queremos compartir con ustedes la enseñanza que la palabra de Dios nos tiene para hoy, y dice que en Cristo Jesús somos más que vencedores. Para ello vamos a leer al libro de Romanos, al capítulo 8, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso, Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores, para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana. Mis hermanos, esta noticia que la palabra de Dios nos da, mire, nos está diciendo que Dios envió a su propio Hijo, a nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él seamos vencedores, para que a través de Él seamos victoriosos. Nuestra vida cristiana como hijos de Dios sea una vida victoriosa. Eso es lo que dice la palabra del Señor, porque Cristo en la cruz venció al pecado y venció la muerte y venció también a Satanás y a todas las fuerzas del mal. Mis hermanos, esto es lo que la palabra del Señor nos dice. En la cruz de Cristo hay victoria, y en esa cruz de Cristo somos más que victoriosos. Veamos más adelante en el versículo 14 del libro de Romanos 8, del 14 al 15, también dice la palabra del Señor: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. Mis hermanos, mire, la palabra del Señor aquí en este versículo dice que nosotros somos hijos de Dios, y que el Señor, cuando Él salió victorioso en la cruz, cuando Él venció en la cruz, dice que nosotros no recibimos, dice, un espíritu de esclavitud ni de miedo. No, ahí el Señor Jesucristo nos dio ese espíritu de victoria, ese espíritu de vencedores en Cristo Jesús, mis hermanos. Es lo que nos está diciendo el libro de Romanos. También avancemos un poco más al versículo 17, y dice la palabra del Señor en el versículo 17: y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Dice la palabra del Señor, dice el Señor, que nosotros vamos a pasar situaciones difíciles, vamos a tener pruebas, vamos a tener momentos y situaciones muy difíciles en nuestra vida, sufrimientos, dice la palabra del Señor. Pero si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en Él, y reconocemos que en Cristo Jesús tenemos victoria y que hay victoria, dice que conjuntamente con Él también compartiremos la gloria del Señor allá en el cielo. Qué precioso, mis hermanos, mi amigo y mi amiga. Nosotros, del Señor Jesucristo, nos permitirá compartir esa victoria allá en la presencia del Señor.
Mis hermanos, también vamos al libro, al libro de Romanos, continuando con el libro de Romanos, al versículo del 35 al 37. La palabra del Señor dice: ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro o la violencia? Así está escrito, dice: por tu causa siempre nos llevan a la muerte, nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes podrán separarnos del amor y la victoria de Cristo Jesús. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Dice, mis hermanos, que nosotros en nuestra vida tendremos tribulación, angustia, pasaremos persecución, hambre, indigencia, peligro, violencia. Tendremos muchas luchas en nuestra vida. Dice, pero, sin embargo, dice, en todo esto seremos más que vencedores. ¿Por medio de quién? Por medio de Cristo Jesús, por medio de aquel que nos amó, dice, por medio de aquel que dio su vida y derramó su sangre preciosa por cada uno de nosotros, mis hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra del Señor. Eso es lo que nos está diciendo. Mire, mi hermano, en el libro también de Lucas 10, 19 dice el Señor, vayamos al libro de Lucas, dice, porque yo os doy potestad, dice, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del mal, y nada los dañará, dice. Mire, mi hermano, porque yo doy potestad, yo doy poder, yo los declaro vencedores, dice, sobre todo lo que el enemigo quiera hacer en contra de ustedes, sobre todas las fuerzas que el enemigo quiera utilizar contra nosotros, sobre todas esas fuerzas del mal que quieran venir contra nosotros. Dice que nosotros somos vencedores y que nada nos puede dañar, mis hermanos. Esa es la victoria que Cristo Jesús nos dio en la cruz. Esa es la victoria de la cual nosotros nos hemos hecho herederos y coherederos con Cristo Jesús, mis hermanos. Eso es lo que el Señor nos está enseñando el día de hoy. Mire, mi hermano, nosotros debemos tener en mente un principio muy importante. Uno de los principios más importantes que debemos aprender como creyentes es que la palabra de Dios y la victoria de Cristo sobre la muerte en la cruz han roto su poder y nos han hecho vencedores en Cristo, mis hermanos. Este es un principio base, un principio muy importante, que el Señor Jesús nos dio la victoria sobre la muerte, que Él venció la enfermedad y venció toda prueba y toda situación de lucha que se nos presente en nuestro caminar como cristianos, mis hermanos. Mire, además, podemos mantenernos de manera victoriosa mientras la fuerza de nuestra fortaleza se apoya en ¿quién, mis hermanos? En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Gracias al Señor por esta enseñanza. Ahora, mi hermano, usted entiende que Cristo Jesús le dio una victoria por siempre,
una victoria sobre el enemigo y sobre todas las fuerzas del mal. Una victoria sobre toda tribulación y sobre toda situación difícil en su vida, mi hermano. Gracias al Señor. Le voy a pedir que cierre sus ojos y vamos a decirle a nuestro Dios: bendito Padre del cielo, mi Dios todopoderoso, gracias. Gracias por esa victoria que tú nos diste a través de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias por esa victoria que hoy sabemos y entendemos que por ti, Jesús, somos más que victoriosos en Cristo Jesús. Que tú nos has dado ese poder, Señor, como dice tu palabra, para hollar serpientes y escorpiones y reprender toda fuerza del mal, y que nada nos dañará. Gracias, mi Señor. Gracias, mi amado Jesús. Te agradecemos, Señor, por esa victoria y por hacernos victoriosos en ti, mi amado Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén.